buenas noches a la segunda presentación. Vamos a exponer la unidad 2 referente a los requerimientos en ingeniería web, al módulo Arquitectura e Ingeniería Web que estamos llevando en este mes. Bien, para comenzar, veremos que la anterior clase tuvimos la oportunidad de hacer una introducción a la materia. Como siguiente paso, vamos a ver la ingeniería de requerimientos como la primera parte del proceso de construcción de una aplicación web. Y luego vamos a ver la parte de arquitectura, que es en lo que se centra el módulo, en la siguiente sesión, ¿no? Bien, en esta noche vamos a ver los conceptos claves de ingeniería de requerimientos en la ingeniería de software y asentados a la ingeniería web. Y vamos a ver conceptos del paradigma ágil y la web y las historias de usuario como método, como herramienta para obtener requerimientos en la ingeniería web. La ingeniería de requerimientos es un área que existe en todas las ciencias ingenieriles. No obstante, la ingeniería de software, al ser la más joven, también utiliza la ingeniería de requerimientos. ¿Sí? Es un área de conocimiento bastante grande. ¿Sí? Práctica interdisciplinaria que media entre los dos dominios ya ingenieriles llamados adquisidores y proveedores. En nuestro mundo serían adquisidores de software y proveedores de software, ya sea de desarrollo, de mantenimiento, de implementación, ¿no? Y en nuestro caso de software web. Ya, esta ingeniería establece y mantiene requerimientos que deben ser cumplidos por el sistema o servicio de software. ¿En qué se centra? Se centra en descubrir, obtener, desarrollar, analizar, determinar métodos de verificación y validación, comunicar, documentar y gestionar los requerimientos. Y prestemos atención en todos los verbos que utilizamos y en el orden, porque si bien nosotros hablamos como proceso de desarrollo de software, el proceso de desarrollo de software contiene muchos procesos y uno de ellos es la gestión de requerimientos a lo largo del software, del ciclo de desarrollo de software, y otro, el proceso de obtención de esos requerimientos, ¿no? Y bueno, cada uno de estos tendrá un flujo de trabajo, un conjunto de actividades y técnicas que se practican para obtener de forma ordenada y generar entregables de mayor calidad gracias a las prácticas de ingeniería de requerimientos. ¿Cuáles son los beneficios de esta área de conocimiento? Permite y asegura el entendimiento entre los involucrados. Es válido contra las necesidades del mundo real, sobre todo para contrastar las necesidades hacia el mundo real, y provee las bases para verificar los diseños y aceptar una solución planteada, ¿no? Fíjense, aceptar una solución planteada antes de que sea construida, ¿no? Bien, cuando hablamos acá de involucrados, nos estamos refiriendo a las partes interesadas que varían de acuerdo a los proyectos, ¿sí? Un interesado en un proyecto de software web puede ser un usuario, un cliente, un proveedor, un sistema que se comunica con esta aplicación web o con este servicio web, las regulaciones que tiene el entorno donde se va a implementar ese web, ya sean dentro de la empresa, externas o gubernamentales, ¿no? Entonces vamos a llamar a stakeholder a cualquier involucrado ya que brinde o obtenga información en los requerimientos, que participe de forma activa en el software, ¿ya? Y nos pueda informar sobre los requerimientos, ya sea funcionales o no funcionales, y en nuestro caso, como vimos en la anterior clase, sobre los atributos de calidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces? Al final de cuentas es la transformación de las necesidades a requerimientos, ¿sí? Bien, la definición de un requerimiento comienza con las intenciones de los stakeholders. Esta definición no es un requerimiento formal, es inviable, ambigua, ¿sí? No está validada, por tanto sería una irresponsabilidad empezar a construir software con esta definición, ¿sí? Entonces se debe evolucionar a un modelo más formal antes de llegar a validar el requerimiento con los stakeholders. Todo este proceso que vemos acá se llama el proceso de obtención de un requerimiento, ¿no?
No obstante, yo explico acá que no estoy hablando de un diagnóstico, ¿sí? Generalmente nosotros tenemos una práctica que aprendimos en la fuera, que antes de hacer un proyecto nosotros hacemos un diagnóstico, ¿no? La parte diagnóstica es previa a este proceso. La parte diagnóstica te ayuda a dimensionar y a no encarar un proceso de requerimiento, ¿sí? Y generalmente la parte diagnóstica nosotros la hacemos en dos partes. La primera, que es un diagnóstico basado en entrevistas, que es un entregable en base a una plantilla que hemos enseñado, ¿sí? Como profesional, la cual no tiene costo. En base a eso, el cliente nos contrata y nosotros presentamos un diagnóstico ya in situ. Luego que el diagnóstico tiene una intención de negocio, ¿sí? Empieza la gestión de los requerimientos. Y es acá donde se realiza este proceso, ¿no? Entonces, teníamos ante la necesidad de la construcción de un requerimiento a partir de ideas, necesidades, deseos, regulaciones, políticas de la empresa, ¿ya? A llevarlo a un mundo formal, ¿sí? Que permita gestionar la construcción y la transformación de esas ideas en un producto de software, en nuestro caso en un producto de software web. La IEEE, su estándar 830 y en el 29148, nos da recomendaciones sintácticas y semánticas acerca de cómo tienen que estar construidos los requerimientos. Empieza dándonos una explicación de cómo se debe escribir un requerimiento, qué artificios y artefactos del lenguaje natural debemos utilizar para brindar formalidad al requerimiento. Vemos las condiciones, los sujetos, las acciones, los objetos y restricciones, ¿no? Y cómo combinar estos artificios del lenguaje para obtener una mejor comunicación. Uno de los mayores vicios que tenemos los sudamericanos, los bolivianos, los latinos, es la mala utilización del lenguaje, ¿no? Si existe mala utilización del lenguaje entre dos personas del mismo idioma, muy difícilmente haya comprensión. Y uno de los mayores issues o de los mayores inconvenientes que tenemos es la comunicación. ¿Cómo voy a construir algo si no sé expresarlo? ¿Sí? Bien, para eso entonces aquí tenemos algunos ejemplos interesantes, como el último que dice, el sistema de facturas deberá desplegar, ¿sí?, las facturas pendientes en orden ascendiente según el cual van a ser pagadas, ¿no? O serán pagadas. Como vemos, hay un sujeto, una acción y un valor. En la primera, cuando una señal X es recibida, el sistema debe poner como el bit de recibido de esa señal dentro de 2 segundos. Hay una condición, hay un sujeto, hay una acción, hay un objeto y hay una restricción. Todas esas artificios de lenguaje nos van a dar formalidad a un requerimiento. Un requerimiento bien formado es aquel que podemos leer y decir este requerimiento puede ser verificado. Es decir, el cliente puede decir sí, es de acuerdo a lo que yo quiero, y el desarrollador o el arquitecto puede decir sí, esto se puede construir, ¿no? Un requerimiento acá, cuando decimos debe ser cumplido, es cuando el arquitecto nos dice sí se puede construir, porque el desarrollador sé lo que puede construir mi equipo de desarrollo. Es calificable por condiciones medibles y limitadas por restricciones. Y aquí vemos las condiciones para clasificarlo y calificarlo y las restricciones, ¿no? Define el rendimiento del sistema cuando es usado por un stakeholder sobre una capacidad específica del sistema. Es decir, un usuario accede y puede comprar artículos de la artesana del Alto en la web, ¿sí? Y puede pagar con PayPal. Si puede acceder desde su máquina que tiene Ubuntu, ¿no? Bien, para escribir un requerimiento, nosotros tenemos algunas palabras clave. Disposiciones mandatarias tendríamos para todo lo que se debe hacer, un deberá y un podrá. Para disposiciones deseadas, preferencias, sugerencias, utilizar el podría. Utilizar el hará o el será
no es muy formal, ¿sí? Bien. Se recomienda utilizar oraciones positivas y usar voz pasiva. Un ejemplo que doy en las oraciones positivas, que lo doy más adelante porque seguramente vamos a llegar a esa diapositiva ahora mismo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta para escribir estos requerimientos de dónde saco las restricciones y las condiciones. Seguramente la vamos a sacar de las interfaces de los sistemas existentes, de las interfaces de usuario, de las limitaciones físicas del entorno, del lenguaje, de las leyes y regulaciones que existan tanto en la empresa como en el gobierno, como, como en el mundo, el tiempo y el presupuesto que se tenga, las plataformas tecnológicas existentes y las limitaciones de los usuarios y operadores que van a interactuar con el software, ¿no? Bien. ¿Qué características tienen los requerimientos? La IEEE nos presenta dos tipos de características. Las características del requerimiento en sí, ¿sí? Entre las cuales tenemos que un requerimiento no debe ser ambiguo, no debe dar a distintas interpretaciones por distintos stakeholders, ¿sí? Un requerimiento debe ser consistente, es decir, no debe permitir que alguien le quite valor, ¿sí?, al requerimiento. Un requerimiento debe estar completo. No puedo decir esto lo vamos a definir cuando se desarrolle. Debe ser singular y único, identificable para poder ser gestionado. Tiene que ser realizable, ¿sí? Tiene que ser trazable, tanto en el ciclo de vida de la gestión de la obtención de requerimiento como en los ciclos de vida de desarrollo del software y en los distintos procesos que intervienen en el desarrollo del software. Y sobre todo tiene que ser verificable en todos los procesos. Es decir, verificable por el cliente en la captura de requerimientos, verificable por el arquitecto en el proceso de análisis y diseño, ¿sí?, verificable por los desarrolladores al momento de hacer las pruebas y así sucesivamente. Aparte de eso, también nos habla de un conjunto de requerimientos. ¿Cuáles son las características del conjunto de requerimientos? El conjunto de requerimientos tiene que ser completo de acuerdo al objetivo y a la fase de construcción. Es decir, si yo voy a encarar un proyecto con una metodología robusta, yo necesito tener el conjunto de requerimientos completo, ¿sí? Porque si no, no voy a poder estimar, no voy a poder disgregar, no voy a poder clasificar, no voy a poder construir o entregar valor. Si estoy hablando de encarar un proyecto de forma ágil, seguramente lo que tiene que estar completo tiene que ser el backlog del sprint, de la iteración, ¿sí? Ese conjunto de requerimientos que voy a entregar al final de la iteración tiene que estar completo, tienen que ser consistentes, ¿sí? Tienen que ser asequibles, tienen que poderse pagar la construcción de estos requerimientos, tiene que poderse pagar la definición misma de estos requerimientos y tiene que ser limitado ese conjunto. Es decir, para este sprint vamos a encarar 25 funcionalidades, ¿sí? Para esta iteración vamos a encarar 12 temas. Para este proyecto global tenemos 1200 requerimientos del cliente. Entonces vamos a ver algunos criterios de lenguaje que nos van a ayudar a asentar las características de estos requerimientos. Un requerimiento debe decir qué se debe hacer y no cómo hacer, ¿sí? Se sugiere evitar, y vamos a evitar todo esto de acá. Superlativo, mejor, mayor, ¿sí? El sitio web tiene que tener mejor comportamiento en base a tiempo de respuesta que el anterior sitio web que tenía, ¿sí? El banner o la calidad de las imágenes que van a subirse para los productos deben ser mayores, evitar el lenguaje subjetivo, ¿sí? La interfaz tiene que ser amigable al usuario. ¿Qué quiere decir eso? No sé, supongo que cuando el usuario ingrese a la página le diga, hola usuario, buenos días. Dar buena usabilidad. ¿Cuál es la buena usabilidad? ¿Cuáles son los parámetros que dan buena usabilidad? Tiene que ser efectivo en costo, lo que menos me cueste. Evitar adverbios ambiguos, casi, siempre, mínimamente significante. Un usuario casi siempre debe ingresar con su usuario y password. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Evitar pronombres vagos, esto, aquello. Frases comparativas, mejor que, mayor calidad que. Lagunas, si es posible, si aplica, si es apropiado.
si nosotros nos ponemos a leer, estas restricciones no aplican solamente a la ingeniería web, ni a la ingeniería de software, ni a la ingeniería. Aplican a cualquier ámbito profesional, ¿sí? De hecho, aplica a nuestro diario vivir, ¿no? ¿Sí? Si nosotros empezamos a utilizar estas recomendaciones, seguramente la comunicación va a ser más adecuada. Evitar referencias incompletas y expresiones en negativo. Por ejemplo, la contraseña no debe tener mayúsculas y puede tener acento y puede tener números y puede tener caracteres Unicode. Mejor hacer una oración en positivo. La contraseña de usuario debe permitir esto, esto, esto y esto, y así tenemos un universo restringido, ¿no? Y según el estándar IEEE 29148, los atributos de un requerimiento, para poder gestionarlos dentro de una gestión de procesos, todo lo anterior lo habíamos visto, es 830. Esto va, la IEEE 830 se basa en cómo tienen que estar escritos los requerimientos y cómo debe ser un documento de especificación de requerimiento. La IEEE 29148 va un poco más allá porque es una actualización que se dio en el 2011 cuando el mundo de los procesos es relativamente maduro. Nos habla del proceso de gestión de requerimientos. Y obviamente para que un requerimiento pueda formar parte de ese proceso necesita algunos atributos, como la identificación, tener un código, la prioridad para el stakeholder, es decir, cuán importante es para el involucrado que se realice este requerimiento. ¿Sí? No que se desarrolle, que esté este requerimiento acá, ¿sí? Luego veremos la prioridad de desarrollo. Pueden haber muchas prioridades, no solamente una. Dependencia, poder dar la posibilidad de que un requerimiento dependa de otro. Aglutinar los riesgos a los que puede llegar un requerimiento. Identificar la fuente o procedencia del requerimiento. Imaginemos un entorno distribuido para este sitio web de la señora del Alto. Supongamos que su fuente de trabajo y sus almacenes están en Oruro, ¿sí? Supongamos que su fuerza de ventas va a estar en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y supongamos que la gente de marketing está en el headquarter en La Paz. Entonces seguramente, ya sea in situ o con herramientas online, yo voy a tener diferentes fuentes, ¿sí? Que me van a hablar quizás del mismo requerimiento y algunas van a estar ambiguas. Entonces siempre es bueno tener un atributo que me ayude a identificar de dónde proviene ese requerimiento. Debe haber una razón fundamental o base lógica de la existencia del requerimiento. Aquí se suele poner la sentencia, la descripción, o algún atributo que me ayude a aglutinar. Debo poder calificar la dificultad de implementación de este requerimiento y debo poder asignarle tipo. Vamos a poner tipos funcionales, tipo de rendimiento, de interfase, de restricción de diseño, de requerimiento de proceso no funcionales, como requerimientos de calidad, factores humanos. Si lo llevamos a la clase anterior, asentándonos en la ingeniería web, habíamos visto que en la ingeniería web hablábamos de atributos de calidad. Entonces, por ahí, los atributos de calidad pueden ser un tipo de requerimiento que nos ayuden a clasificar con algún objetivo, obviamente, ¿no? Con algún objetivo. Bien, estos atributos de este requerimiento deben ser obtenidos de los siguientes ambientes. Un requerimiento de software, ¿ya? Es aquel que se fija en todo lo que el software debe hacer, ¿sí? Ese software está implantado en un entorno de sistemas, en alguna plataforma, con un conjunto de tecnología. Entonces, a todos los requerimientos que este software tenga que cumplir dentro de este ecosistema tecnológico, le vamos a llamar requerimientos de sistema. Pueden estar en la misma plantilla, perfecto. Fíjense que estoy tipificando, ¿sí? Asimismo, este software que corre en esta plataforma pertenece a una operación de negocio. Es decir, el dueño de la aplicación web encargada de la venta de productos es el área de ventas, ¿sí? Con ayuda del área de marketing. Sin embargo, le aplica a el área de almacenes, ¿sí? O al área de logística. Entonces tenemos que tener en cuenta los procesos dentro de esa unidad de ventas, ¿sí?
las restricciones, las políticas de la unidad, los modos, la calidad, la estructura del negocio. Y asimismo de toda la organización, porque seguramente así como hay procesos, van a haber políticas y procedimientos end-to-end que establece cómo se tiene que hacer un traspaso de almacén mediante logística para que ventas lo pueda realizar. Estándares y especificaciones que se utilizan en la industria, cultura local, dominio tecnológico. Y también tenemos que tomar en cuenta el ambiente externo, el ambiente externo, es decir, tendencias de marketing, regulaciones y leyes, viabilidades legales, ¿sí? Responsabilidad social, si existiese, tecnología base, ¿sí? Y demás. Entonces, antes de cerrar por completo un conjunto de requerimientos para ser construido, es siempre bueno pensar en estos 4 ambientes, ¿sí? O 5 ambientes, ¿sí? Operacionales y de sistemas, en los cuales pueden afectar a un requerimiento. Bien, con esto hemos hecho una breve introducción de lo que es la ingeniería de requerimientos. Es un área en la cual yo tengo bastante experiencia y tengo bastante documentación por si alguien quiere indagar en profundidad. De hecho, yo doy una materia específica de lo que es gestión de requerimientos en la maestría de la unidad de posgrado de la Gabriel René Moreno. Bien. Como resumen, entonces diríamos que un requerimiento es una sentencia formal, ¿ya? Una sentencia formal que expresa las necesidades, deseos o ideas del cliente, ¿sí? Para ser construidas en una aplicación web. Para gestionar estos requerimientos, nosotros diseñamos atributos, ¿sí? En base a las necesidades del proyecto. Para poder gestionarlo y poder realizar la captura, la transformación de las ideas en el requerimiento, la verificación y validación por parte del stakeholder de esos requerimientos y sus posteriores escenarios en los demás procesos, ya sea del ciclo de vida de desarrollo de software o procesos que intervienen en la ingeniería de software. En la segunda parte comenzaremos con el paradigma ágil y la web. ¿Por qué? Porque, como bien vimos, la ingeniería web necesita de procesos cortos con entregables que den valor en corto tiempo. Y el paradigma ágil es exactamente eso lo que ofrece. En el contexto actual, vamos a ver, mi persona ha realizado un estudio, de acuerdo, para sentarnos un poco a la metodología, perdón, he hecho un estudio enfocado en las metodologías ágiles y el impacto que tienen en Bolivia, ¿sí? Este estudio se terminó para una presentación que tuve acá en una conferencia, en el cual vemos los distintos tipos que todavía no están muy claros, ¿sí? Para nosotros. Yo pude ver empresas de desarrollo que se dedican a programar software, de equipos, venta de equipos, que es lo mayor, ¿sí? De infraestructura, ¿sí? De infraestructura y soporte de soporte, y otras de servicios. Son las más pequeñas. Yo la llamo las de servicios, las que te implantan un Bonitasoft, las que te implementan el SharePoint, las que te implementan el Active Directory, las que te implementan software, ¿no? Software o plataformas o verticales de software. Las que te brindan infraestructura son las que te dan plataforma más equipos, ¿no? Que también hay importante. Como ven, todavía el mundo de los servicios se puede disgregar más, porque aquí podríamos unir servicios con desarrollo y hablar de desarrollo web, por ejemplo. Bien, dentro de las de desarrollo, yo vi empresas que subcontratan, empresas que tienen desarrollo interno, ¿sí? Desarrollo subcontratado. Este subcontratado viene con estas empresas de desarrollo o estos freelance. Entonces, las empresas o tienen desarrollo subcontratado o tienen desarrollo interno. Si es subcontratado, ¿sí? Generalmente es un proceso, una metodología que utilizan customizada, personalizada, ¿no? Las tradicionales, ¿sí? Que estas son las más grandes, y las ágiles, ¿sí? El desarrollo interno sí pretende ser ágil, aunque el tradicional es bastante fuerte, y también el ad hoc. No hay mucha diferencia.
como vemos, ya hay un gran alto penetramiento del mundo ágil. En las empresas de desarrollo que se subcontratan y que son emprendimientos de ingenieros, ¿sí? Sobre todo las que son emprendimientos de ingenieros, hay cada vez más mundo ágil, se está alejando del mundo tradicional. Y esto de acá no es un factor de éxito. Si bien es un factor de impacto, es un factor de fracaso, ¿no? Según Jeff Sutherland, en un webinar, uno de los creadores, co-creador de Scrum, que tuve a principios de año, él dice que hay el 58% de los que se realizan con Scrum están mal hechos, tienen un fracaso. Y él toma como fracaso a cualquier detrimento de calidad, retraso en entregables, ya, o overcost o sobrecosto. Y los freelance generalmente se manejan con metodologías customizables. Dentro de la penetración de la metodología tenemos el 70% que ha adoptado Scrum, 10% usan XP y customizables, ¿sí? O por así llamarlo, WebE, DSDM, 20%, pero generalmente es un Scrum Bad, ¿no? Es un Scrum Bad. Muy difícil las otras. Dentro de este análisis también vimos de dónde nace el interés. En las empresas de desarrollo que tienen como emprendedor a un personal técnico, a un ingeniero de software, a un conjunto de ingenieros de software, siempre es por investigación y esa investigación luego ellos la ponen como una directriz empresarial, ¿sí? Pocas empresas asisten a seminarios o pertenecen a grupos de investigación de universidades o grupos doctorales, ¿sí? El interés personal es bastante en los desarrolladores por la agilidad y la facilidad en la curva de aprendizaje, ¿sí? Y por publicaciones, aunque algunas de ellas, la mayoría, no son publicaciones en journals, ¿sí? Sino son publicaciones en online accesibles para todo el mundo, no son publicaciones pagas. ¿Cuáles son los beneficios que ellos entienden y que los hacen optar por la metodología ágil? Como vemos, cumplir mejor los requerimientos es uno de ellos y acelerar los tiempos de entrega. Sin embargo, ambos vienen a ser factores de fracaso, ¿no? Y este de acá viene a ser el de factor mayor de éxito. O sea, ellos se van a las metodologías ágiles por estas razones, pero en otro dashboard que estoy desarrollando vemos cuáles son las mediciones de éxito del impacto de las metodologías ágiles. Y la flexibilidad es una medición de éxito, ¿no? ¿Qué es el desarrollo de software ágil? Ágil no significa rápido. ¿Bien? Tenemos que diferenciar de lo que creemos con ágil con lo que realmente significa desarrollo de software ágil. El desarrollo de software ágil nace en el 2001, ¿sí? Formalmente, aunque se venía practicando desde los 97 más o menos, ¿sí? 17 profesionales científicos, ¿sí? Donde hay muchos de renombre, ya, que lo van a encontrar en el Agile Manifiesto.org. Y aquí vamos a ver algo interesante. Los individuos y las interacciones, ya, están sobre los procesos y herramientas. Y el software funcionando está sobre la documentación comprensiva. Y estos dos que he tapado acá, la carencia de estos aspectos son los factores de fracaso en la metodología ágil. Porque creemos que entregar software ágil es entregar software rápido. No, el desarrollo de software ágil se centra en entregar valor en espacios cortos de tiempo. Si yo me voy a ir a Cotoca de aquí, son 14 kilómetros. Si lo hago en moto o voy a pie, son 14 kilómetros. Bien, ¿dónde va la agilidad? La agilidad no quiere decir que yo vaya a terminar un proyecto antes. Si yo tengo la misma cantidad de recursos, es decir, si yo voy a la misma velocidad en la moto que corriendo, voy a llegar al mismo tiempo. Tengo la misma cantidad de recursos para encarar un proyecto, voy a tardar lo mismo, 7 meses. ¿Sí? Si lo hago con una metodología tradicional que con una metodología ágil. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la metodología tradicional yo no voy a poder ir entregando valor en corto tiempo. Sin embargo, en una metodología ágil, yo cada mes puedo ir entregando, gracias a la definición de hecho, de done, puedo ir entregando valor y que el cliente empiece a tener retorno de inversión de su aplicación web, ¿no?
Y es por eso que vemos y que quiero recalcar esto. Mientras ya hay valor en los ítems de la derecha, ¿sí? El manifiesto ágil valora un poco más los elementos de la izquierda. Valora un poco más, pero no se deshace de estos elementos. Es más, nos habla de que estos elementos en los principios del manifiesto ágil tienen que ser gestionados de forma automática. ¿Sí? No tienen que desaparecer los procesos y las herramientas, ni tiene que desaparecer la documentación comprensiva. Tiene que agilizarse los procesos, tienen que establecer mejores prácticas para documentar. Y así tenemos 12 principios del manifiesto, que esto es lo que la gente generalmente no lee. Muchos de ellos están bien aplicados. Yo pongo acá con amarillo algo en lo que estamos fallando, ¿sí? Que es la atención continua a la excelencia técnica. Es imposible aplicar metodologías ágiles con personal inexperto. Imposible. No existe. No se puede. Se necesita profesional senior con conocimientos y que pueda auto-organizarse, ¿sí? No necesito un experto en DBA en Oracle, no. Necesito un tipo que conozca de Oracle, que conozca de infraestructura, que conozca de programación, que conozca de ingeniería de requerimientos, que conozca un poco de marketing. ¿Sí? Necesito un profesional íntegro, ¿sí? Y el buen diseño mejora la calidad. ¿Y qué significa buen diseño? ¿Qué es diseño? Documentación, señor. El diseño es documentación. Aquí en la China, en Marte, en cualquier lugar. Un artefacto de diseño es documento. Simplicidad. El arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho. La simplicidad es esencial. Es decir, hay que tener diseño, sí, pero de lo que yo necesito, ¿sí? No hay que eliminar el diseño. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de equipos que se autoorganizan y volvemos a la excelencia técnica, ¿sí? En intervalos regulares, el equipo va a reflejar en cómo va a ser más efectivo. Volvemos a la excelencia técnica. Un equipo ágil no recibe órdenes, recibe directrices, ¿no? Bien, entonces, otro de los creadores del manifiesto ágil, Ari Van Venekom, dice, el desarrollo de software ágil, ¿ya? Es una estrategia donde las cuestiones y características más importantes es producir una solución que encaje exactamente en las necesidades del cliente con la menor cantidad de recursos en un corto periodo de tiempo. Y en eso se enfocan XP, Scrum, DSDM y muchas otras. ¿Qué prácticas tienen en común estas metodologías? ¿Sí? Envisionamiento de los requerimientos, participación activa de los stakeholders, requerimientos priorizados. ¿Por quién? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Obviamente por el cliente. Yo como constructor de la aplicación web, no sé qué le da más valor al cliente. Yo sé que es más fácil desarrollar, que es más difícil. Yo tengo una idea de qué debería ir primero y qué debería ir después. Pero quien de verdad sabe qué le da retorno de inversión y quien me puede priorizar y quien me debe priorizar los requerimientos es el cliente, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son los objetivos de la agilidad? ¿Por qué aparece? Nuestros objetivos son cumplir con las necesidades del cliente, generando el retorno de inversión de la manera más rápida posible, ¿sí? Para eso voy a mejorar los KPI en cada iteración, mejorar la velocidad de mi equipo, disminuir la cantidad de bugs, disminuir la cantidad de mal funcionamiento post-integración, ¿sí? Transmitir transparencia y visibilidad a los involucrados. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar decisiones sobre cómo generar ROI más pronto. Y sobre todo entregables de corto tiempo que brinden valor, ¿sí? Y esto se realiza gracias a la transparencia. Esto me va a llevar a que mi equipo madure, ¿sí? Y se promueva la autoorganización, ¿no? Y claro, lo ideal siempre es tener un 70-80% de profesionales senior en un equipo ágil y un 20% junior para que puedan ir ejecutándose prácticas de mentoring y de coaching, ¿sí? Mentorizar, formar a mis nuevos recursos. ¿Cuáles son los retos que tiene el desarrollo ágil? La calidad
la interacción con los involucrados, la documentación y la experiencia. La calidad, ¿por qué? Porque los proyectos complejos que se encaran de forma ágil y que carecen de una documentación robusta van a tener detrimento de la calidad y van a incrementarse los efectos por la inestabilidad de la gestión de requerimientos. La relación, interacción con los involucrados. Otra barrera grande de entrada, ¿sí?, es la comunicación con el cliente. Yo no puedo practicar la agilidad con un cliente que veo cada dos semanas, cada mes, cada 3 meses. O con la inaccesibilidad a las leyes, imaginemos un software de migración, un legado al software web y que yo no pueda ver ciertos módulos, ¿sí? La documentación, ¿sí? Tendemos a excluir artefactos documentables. Sin embargo, es bueno tener una buena gestión de requerimientos automatizada y elegir, gracias a la experiencia, qué documentación yo tengo que gestionar, ¿no? Y la experiencia, ¿sí? Les subiré estas diapositivas, ¿sí?, junto con la otra clase para que puedan indagar un poco más en el texto. Bien, como última parte de esta ponencia, vamos a ver a las historias de usuario. Las historias de usuario, ¿por qué? Porque es una forma de escribir requerimientos. La gestión de requerimientos está expresada en el estándar 29148. El 830 es otra forma de escribir requerimientos. Casos de uso 2.0, los cuales también son lindos porque tienen historias adentro, son formas de escribir requerimientos. Las historias de usuario son formas de escribir requerimientos generalmente utilizadas en la web y utilizadas también en metodologías ágiles. Por lo tanto, en esta consecuencia vamos a indagar un poco más sobre las historias de usuario, ¿sí? ¿Qué es una historia de usuario? Como ustedes habrán podido leer en los capítulos que he recomendado de Mike Cohn, de User Stories Applied, es una descripción simple, corta, de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea esa nueva capacidad, usualmente un usuario cliente del software. Y es subrayado desde la perspectiva porque eso es una de las ventajas que tiene. La estructura de una historia de usuario, ¿sí?, es la siguiente, la que vemos en pantalla. Como tanto, quiero tanto, para tanto. Donde quiero saber quién, qué desea, por qué lo desea. De esta forma decimos que el mundo la historia de usuario es parte del mundo ágil. Nace con el mundo ágil, de hecho. Ayuda a enfocarnos no solo a escribir requerimientos, sino en hablar de ellos mediante las conversaciones, ya lo vamos a ver más adelante. Y deben incluir las historias de usuario deben incluir máximo 2 sentencias, ¿ya? Donde lo más importante es la serie de conversaciones que nos pueden dar a más información. Una sentencia sería esta y otra los criterios de aceptación. Mike Cohn nos dice que las partes de una historia de usuario, o para tener una historia de usuario completa y bien escrita, yo debo centrarme en las CCC. Las tarjetas, las conversaciones y los test de aceptación, por sus siglas en inglés. La tarjeta es la historia de usuario en sí, según el esquema que vimos en la anterior diapositiva. La conversación es la serie de preguntas, documentos, imágenes que yo pueda obtener acerca de esa historia, ¿sí? Hacia esa historia. Es decir, las regulaciones, las imágenes del software, los prototipos de pantalla, el cuestionario que le hice al cliente sobre esta historia, ¿no? Documentación no formal, ¿sí?, pero que puede ser referenciada para poder desarrollar, construir, verificar, validar, elaborar artefactos de arquitectura y muchas otras actividades de los procesos de desarrollo. Y sobre todo, test de aceptación. Los test de aceptación son funcionalidades que el cliente me describe que deben suceder para que él pueda realizar la historia de usuario, ¿no? Bien, acá voy a poner un ejemplo. Salgámonos un poco de la ingeniería web, de la ingeniería de software, salgámonos un poco de la ingeniería, para comprender bien qué son las conversaciones y qué son las test de aceptación. Imaginamos el siguiente menú. Yo entro a un restaurante y agarro el menú y dice, la entrada puede ser sopa o ensalada y pan. Y yo dentro de mí digo, sopa o ensalada y pan, o sopa o ensalada y pan. Es decir, a mí me encanta la ensalada, pero yo quiero sopa o no quiero pan. No sé. Al final de cuentas, tengo una ambigüedad, ¿sí?
Y si bien la primera sentencia en verde no está escrita como historia de usuario, es una analogía, las historias de usuario generalmente son ambiguas, ¿sí? Entonces, seguramente yo agarraría y le diría al mesero, ¿me puede informar, por favor, qué viene? ¿Sopa o ensalada y pan? ¿O sopa o ensalada y pan? Y él me respondería, supongamos que me da la primera o la segunda opción, no sé, la que más rabia les dé. Él me respondería y me diría, es esta, sopa o ensalada y pan. Y yo le diría, ah, ok, entonces dame ensalada y pan. ¿Qué sucedió? Esto hemos representado una conversación en la historia del usuario. Hemos sido capaces de remover la ambigüedad gracias a las conversaciones documentadas en la historia del usuario. Elijo la ensalada, ya sea con pan o con sopa, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta la ensalada. Y, wow, si tengo alguna preferencia o no conformidad sobre los ingredientes, diré, señor, ¿qué? Me va a traer la ensalada, pero por favor con poca cebolla, no le agregue mayonesa y de posible vinagre virgen balsámico de manzana obtenido de los campos verdes de Italia. Gusto muy exiguo, ¿sí? Bien, ¿yo qué le estaría dando a él? Le estaría dando los criterios de aceptación para el requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? Comer una entrada. Ese es el requerimiento. Yo quiero la entrada. Claro, pero puede ser, ya, estoy especificando el requerimiento gracias a una conversación que va a ser ensalada y pan. Y ahora quiero darle los criterios por los cuales yo voy a verificar que eso satisfaga mi necesidad. Entonces, ahí estamos agregando datos para la verificación y validación. Si vemos esta frase, ustedes me dirán, ya que son expertos en los estándares de la IEEE, gracias a las lecturas que hemos hecho, ¿sí? Me dirán, pero esto de acá es una oración con negativo, aquí hay un término ambiguo, poca. Claro, yo ya les voy viendo para su proyecto o su trabajo, claro, podría yo mezclar, ¿por qué no? ¿Sí? Quizá para los criterios de aceptación, algo que en voz baja se lo digo, yo utilizo bastante el estándar IEEE 830, ¿no? Recomendaciones del lenguaje. Y todo eso que gracias a la experiencia. La única forma de escribir bien los requerimientos es escribiendo requerimientos, ¿no? Y cuando uno trabaja en proceso, trabaja mucho con requerimientos. Una historia de usuario presenta niveles de detalle. ¿Para qué? Para poder trabajar y contextualizar en un proyecto. Porque si no, es simple hacer historia de usuario. Lo difícil es hacer historia de usuario en proyectos de software web medianos, ¿no? Una historia de usuario simplemente es lo que el usuario quiere. Puede estar escrita en cualquier formato. Se recomienda el original, gracias a Mike Cohn, como tipo de usuario. Yo quiero el beneficio, yo puedo, yo soy capaz, yo necesito el beneficio. ¿Para qué? Mejor dicho, el deseo, la necesidad, y luego el beneficio, la razón, ¿no? Una épica es una historia de usuario que tiene la misma estructura, pero que no está completamente detallada. Es más amplia, por así decirlo. Es decir, si yo soy un empleado y ustedes, Harry, me dice, alguno de ustedes me dice, che, Jerónimo, necesito la historia de usuario sobre la pasarela de pago para PayPal y para tarjeta de crédito del carrito de compras. Yo le diría, tengo un par de historias de usuario que todavía son épicas. Y ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo se puede, que están escritas de manera amplia, están sujetas a ambigüedad. Y los temas que son colecciones de historia de usuario, escritos en la historia de usuario, que se utilizan para agrupar de acuerdo a algún dominio de negocio útil para la gestión de los requerimientos. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las ventajas de la historia de usuario? Aunque parezca mágico, en un estudio psicológico, el poner en primera persona el requerimiento, cualquiera este fuese, lleva al involucrado en la construcción a imaginarse el escenario. Por ende, el resultado tiende a tener menos errores, no errores técnicos, ni deuda técnica, sino errores funcionales o de apreciación. ¿Sí? Esto para cualquier requerimiento, ¿sí? En cualquier rama de la ingeniería civil, petrolera, software, etc. Claro, pero la historia de usuario es propia del software y ya pone esta buena práctica, ¿sí? Entonces es una ventaja.
aprender y utilizar el como programador, como cliente, como usuario, como comprador, ¿sí? Como gerente de marketing, como visitante, como encargado de almacén, etcétera, etcétera. Tener una estructura, ya sea utilizando épicas o temas, ayuda a priorizar y ordenar un conjunto de requerimientos. Si yo organizo las historias de usuario, en el beneficio le pongo tokens, por ejemplo, de autenticación para loguearme o tokens de ventas, yo podría decir, este conjunto de historias de usuario hablan de un tema, ¿sí? Una historia de usuario completa, es decir, CCC, eso es una historia de usuario completa, ¿no? Card, Conversation y Confirmation. Brinda mucha información referencial, la cual será validada por el involucrado pertinente. La confirmación siempre tiene que estar dada por el involucrado. Es decir, los test de aceptación son obtenidos de las conversaciones con los stakeholders. Priorizar puede ser una tarea ardua. Imagínense utilizar el 830 y priorizar un conjunto de requerimientos de 300, deberá. ¿Cuál de los 300 deberá es más importante según el usuario? Sin embargo, gracias a las conversaciones, nosotros podemos comprender las urgencias y prioridades de los involucrados y proponer un orden de priorización. No obstante, recuerden que la priorización viene a hacerla el usuario o el cliente, ¿no? El cliente. Desventaja de las historias de usuario. Unas historias incompletas llevan a cabo comprender una parte sesgada del requerimiento. Fíjense que no utilizo una oración negativa. O sea, voy a entender, pero voy a entender parte de algo. No es que no vaya a entender. Y ¿saben qué? En la gestión de requerimiento, preferible no entender que entender algo a medias o entender algo mal. Y sobre todo, dar por hecho eso. Carecer de una estrategia de gestión dificulta el manejo de la gran cantidad de historias con grandes equipos, como les hice notar. ¿Sí? Las historias de usuario folclóricamente se ponen, voy a poner con negrilla la palabra folclórico, se ponen en una pizarra o en un vidrio con post-its. Imagínense 300 historias de usuario, imagínense 3000, ¿no? Se recomienda utilizar herramientas de software. Miren este ejemplo, el que está parado ahí, nuestro amigo Jeff Sutherland, ¿sí? Como una de las Bad Agile Practice. Está bien para las épicas, sí, pero esto igual se cae, ¿no? Siempre es bueno utilizar herramientas de software para gestión. Las historias de usuario en ambiente web, para desarrollo web, sin conocimiento de la gestión de herramientas, gestión de las herramientas, de estructuras, de mejores prácticas de las mismas, puede llevar a retrasos y fallos de calidad superiores a utilizar una estructura de requerimientos más conocidas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque siempre es bueno partir de lo que yo más conozco o lo que mejor sabía o lo que mejor me enseñaron. Y obviamente si quiero introducirme al mundo de las historias de usuario, tiene que estar bien documentado e ir tratando de ejercitar cómo puedo llevar los requerimientos web a historias de usuario, pensando siempre en los atributos de calidad. Vamos a poner un pequeño ejemplo antes de finalizar de cómo podemos disgregar una épica. Un ejemplo, aquí tendremos una historia de usuario. Como vicepresidente de marketing, yo quiero revisar el rendimiento histórico de las campañas promocionales. Así puedo identificar y repetir campañas exitosas. ¿Es una historia de usuario? Sí. ¿Está bien hecha? Sí. Seguramente debe tener conversaciones y test de aceptación para esa historia de usuario. Pero gracias a las conversaciones yo podría decir, como el mismo rol, yo quiero seleccionar rangos de tiempo cuando revisa el rendimiento histórico. Fíjense cómo me va definiendo la otra historia de usuario que disgrega de la primera épica, que es una historia de usuario, me dando más información. Otra puede agregarse diciendo, puedo seleccionar qué tipo de campaña, TV, email, radio, incluir la revisión. Y puedo llegar a un nivel más bajo. Como vicepresidente de marketing, yo quiero ver la información de la inversión realizada en los diferentes tipos de campañas. O quiero ver la información específica de las campañas de TV. Y acá yo podría agregar, por ejemplo, un criterio de aceptación que diga cuántos televidentes por rango de edad o por ingreso o zona del país,
¿no? Porque se puede sacar esa información de la televisión. Y puedo ir disgregando. Y un criterio de aceptación puede ser, debería ser, lo ideal es que sea para esta historia de usuario. Porque los criterios de aceptación amplios van a estar en la ética, ¿sí? Entonces, cuando yo termine de desarrollar esta, habré terminado de desarrollar la ética, ¿sí? ¿Quién crea esto? El ingeniero de requerimientos. ¿Cómo? Con la ayuda de las conversaciones realizadas con el cliente, ¿no? Concluyendo, diríamos que un requerimiento tenga que escribirse en una sentencia formal. ¿De qué forma pueden escribirla? Pueden escribirla como historia de usuario, como propone el estándar IEEE, ¿sí? Si vamos a utilizar una historia de usuario, utilicémosla completa, es decir, tarjeta, conversaciones, criterio de aceptación, ¿sí? O test de aceptación. Un requerimiento se recomienda, gracias a la IEEE, para la gestión dentro del proceso de captura de requerimientos y del proceso de análisis y del proceso de construcción y de implementación y a lo largo de los distintos procesos de la ingeniería de software, que tengan atributos que van a ser utilizados en los distintos procesos y que van a permitir gestionar, aglutinar, agrupar, priorizar y construir aplicaciones web, ¿sí? No olvidar los atributos de calidad, ¿sí? Los atributos de calidad de la ingeniería web tienen que estar enfocados. Los requerimientos tienen que tomar en cuenta esos atributos de calidad. Ese es el secreto de la ingeniería web. Y aprender a escribir historias de usuario centradas en esos atributos de calidad, ¿sí? Y agregar atributos para gestionar esos atributos de calidad no van a dar mayor potencia en el desarrollo web. Bien, con esto hemos concluido la disertación. Dejo abierto el chat para que puedan hacer alguna pregunta, alguna duda, algún aporte sobre lo expuesto. Y una vez finalicemos, nos veremos la próxima semana. ¿Ok? Ha sido un gusto facilitarles estas diapositivas y queda abierto para las preguntas. Bueno, en caso de que no haya preguntas, agradecerles su atención prestada y muy buenas noches.